Bienvenidos, una vez más, a su canal donde exploramos las joyas del cine y la televisión. Hoy vamos a explorar un terreno que a muchos nos fascina, los dramas adultos. Esas historias que nos muestran las complejidades de la vida, las relaciones, las ambiciones y los miedos, todo aderezado con una buena dosis de pasión y, por qué no, unos cuantos giros inesperados. Prepárense para un recorrido por algunas producciones que, en mi opinión, han sabido capturar la esencia de la experiencia humana adulta, con sus luces y sus sombras. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que les guste. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa, el drama y la pasión en la pantalla. Vamos a empezar hablando de un clásico moderno, Big Little Lies. Esta serie, ambientada en la aparentemente perfecta comunidad de Monterey, California, nos presenta la vida de un grupo de mujeres cuyas vidas se entrelazan de forma dramática tras un incidente en una fiesta escolar. Pero lo que realmente la hace especial es la forma en que explora temas como la violencia doméstica, el trauma, la maternidad y la presión social. Las actuaciones son simplemente espectaculares, con un elenco femenino de lujo que incluye a Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern y Zoe Kravitz. La serie te atrapa desde el primer momento y te mantiene en tensión constante, mientras desentrañas los secretos y mentiras que se esconden tras las fachadas perfectas. La fotografía es preciosa, la música es envolvente y el guión es inteligente y bien construido. Es una serie que te hace reflexionar sobre las relaciones humanas y la complejidad de la vida moderna. Pero vamos a profundizar un poco más en Big Little Lies. Lo que la distingue de otros dramas es su habilidad para abordar temas pesados con sutileza y realismo. No se trata solo de un melodrama con giros impactantes, sino de una exploración profunda de la psique femenina y las dinámicas de poder dentro de las relaciones. Cada personaje tiene sus propios demonios y secretos, y la serie se toma el tiempo necesario para desentrañarlos poco a poco. Madeleine McKenzie, interpretada por Reese Witherspoon, es la reina abeja de Monterey, una mujer ambiciosa y controladora que lucha por mantener su imagen de perfección. Celeste Wright, interpretada por Nicole Kidman, es una abogada exitosa que vive un infierno en su matrimonio, sufriendo abusos físicos y emocionales por parte de su marido, Perry. Jane Chapman, interpretada por Shailene Woodley, es una madre soltera que llega a Monterey huyendo de un pasado traumático. Renata Klein, interpretada por Laura Dern, es una empresaria poderosa y despiadada que no se detendrá ante nada para proteger a su familia. Y Bonnie Carlson, interpretada por Zoe Kravitz, es la joven y enigmática esposa del exmarido de Madeleine, que guarda sus propios secretos oscuros. La serie no solo se centra en el drama personal de cada una de estas mujeres, sino que también explora la dinámica de grupo y la forma en que se apoyan y se traicionan entre sí. La amistad, la rivalidad, la envidia y la solidaridad son temas recurrentes en la serie, que muestra la complejidad de las relaciones femeninas. La serie también destaca por su tratamiento de la violencia doméstica. No se presenta de forma sensacionalista o gratuita, sino como una realidad dolorosa y silenciosa que afecta a muchas mujeres. Nicole Kidman ofrece una actuación desgarradora como Celeste, transmitiendo el miedo, la vergüenza y la desesperación de una mujer atrapada en una relación abusiva. La serie también aborda las secuelas del trauma y la dificultad de superar experiencias traumáticas. Jane Chapman lucha por construir una nueva vida para ella y su hijo, pero el pasado la persigue constantemente. La serie, basada en la novela homónima de Liane Moriarty, cuenta con una dirección impecable y una banda sonora que complementa a la perfección el tono de la historia. La fotografía es impresionante, capturando la belleza de la costa californiana y creando una atmósfera de misterio y tensión. La serie tuvo un gran éxito de crítica y público, ganando numerosos premios, incluyendo varios premios Emmy y Globos de Oro. Debido a su popularidad, se produjo una segunda temporada, que contó con la incorporación de Meryl Streep al elenco. Si aún no han visto Big Little Lies, se la recomiendo encarecidamente. Es una serie que te engancha desde el primer momento y que te hace reflexionar sobre temas importantes de la vida moderna. Otra serie que me encanta y que considero un ejemplo brillante de drama adulto es The Affair. Esta serie juega con la perspectiva y la subjetividad de la memoria para contarnos la historia de una relación extramatrimonial entre un escritor y una camarera. Cada episodio está dividido en 2 partes, mostrando el mismo evento desde el punto de vista de cada uno de los protagonistas.
Esto crea una dinámica fascinante y nos permite ver cómo la memoria puede ser engañosa y cómo nuestras propias percepciones pueden influir en nuestra interpretación de los hechos. La serie explora temas como el matrimonio, la infidelidad, la culpa, el perdón y las consecuencias de nuestras acciones. Dominic West y Ruth Wilson ofrecen unas actuaciones increíbles, y el guión es muy inteligente y provocador. Es una serie que te hace cuestionar tus propias creencias y valores, y que te deja pensando mucho después de que termina el episodio. The Affair es mucho más que un drama sobre infidelidad. Es un estudio profundo de la complejidad humana y la fragilidad de las relaciones. La serie nos obliga a cuestionar nuestras propias percepciones y a considerar la posibilidad de que nunca lleguemos a conocer completamente a otra persona, ni siquiera a nosotros mismos. Noah Soyobay, interpretado por Dominic West, es un escritor en crisis que se siente atrapado en su matrimonio y busca una nueva aventura. Alison Lockhart, interpretada por Ruth Wilson, es una camarera que está lidiando con el dolor de la pérdida de su hijo y busca una forma de escapar de su vida en la pequeña ciudad de Montauk. La serie no justifica la infidelidad, pero sí la humaniza, mostrando las motivaciones y los conflictos internos de los personajes. Cada uno tiene sus propias razones para buscar consuelo fuera de su matrimonio, y la serie se toma el tiempo necesario para explorar estas razones en profundidad. La estructura narrativa de The Affair es innovadora y desafiante. Al presentar cada episodio desde la perspectiva de diferentes personajes, la serie nos obliga a cuestionar la veracidad de lo que estamos viendo y a considerar la posibilidad de que cada uno de los protagonistas esté sesgando la realidad para favorecer su propia versión de la historia. Esto crea una tensión constante y nos mantiene enganchados a la serie. La serie también destaca por su atmósfera melancólica y su exploración de la costa de Long Island. El paisaje juega un papel importante en la historia, reflejando el aislamiento y la soledad de los personajes. Además de Dominic West y Ruth Wilson, The Affair cuenta con un elenco de apoyo excelente, que incluye a Maura Tierney como Ellen Soyobay, la ex esposa de Noah, y Joshua Jackson como Cole Lockhart, el esposo de Alison. La serie explora las consecuencias de la infidelidad no solo en los amantes, sino también en sus familias y amigos. Ellen Soyobay lucha por superar la traición de su marido y reconstruir su vida, mientras que Cole Lockhart se hunde en la depresión y la autodestrucción. The Affair es una serie que te hará pensar, sentir y cuestionar tus propias creencias sobre el amor, el matrimonio y la infidelidad. Es una serie que te dejará marcado y que te hará reflexionar sobre la complejidad de la experiencia humana. Cambiando un poco de tercio pero manteniéndonos en el terreno del drama y la pasión, quiero hablarles de la película Marriage Story. Esta película, protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson, nos cuenta la historia de un matrimonio en proceso de divorcio. A pesar de ser una historia triste y dolorosa, la película está llena de momentos de humor y ternura. La película explora la complejidad de las relaciones humanas, la dificultad de separarse de alguien a quien amaste y el impacto que un divorcio puede tener en una familia. Las actuaciones son simplemente magistrales, y el guión es muy honesto y realista. Es una película que te toca el corazón y que te hace reflexionar sobre tus propias relaciones. Te hace sentir empatía por ambos personajes, a pesar de sus errores y defectos. Es una película que te recuerda que el amor puede ser complicado y doloroso, pero que también puede ser hermoso y valioso. Marriage Story es una película dolorosamente honesta sobre el proceso de divorcio y sus devastadoras consecuencias. No se trata de una película de buenos y malos, sino de una representación realista de la complejidad de una relación que se desmorona. Charlie Barber, interpretado por Adam Driver, es un director de teatro prometedor que vive en Nueva York. Nicole Barber, interpretada por Scarlett Johansson, es una actriz que se siente sofocada por la sombra de su marido y busca una nueva vida en Los Ángeles. La película nos muestra el proceso de divorcio desde ambas perspectivas, con sus momentos de ternura, frustración y dolor. No hay villanos en esta historia, solo dos personas que intentan navegar por una situación extremadamente difícil. La película destaca por sus diálogos realistas y sus actuaciones naturalistas. Adam Driver y Scarlett Johansson ofrecen unas interpretaciones magistrales, transmitiendo la complejidad emocional de sus personajes. La película está llena de momentos conmovedores, como la escena en la que Charlie y Nicole se enfrentan en una pelea verbal explosiva, o la escena en la que Charlie canta una canción de Stephen Sondheim para su hijo. Marriage Story no romantiza el divorcio, pero tampoco lo demoniza.
Muestra la dificultad de separarse de alguien a quien amaste, el impacto que un divorcio puede tener en un niño y la importancia de encontrar una manera de seguir adelante con tu vida. La película está escrita y dirigida por Noah Baumbach, quien se inspiró en su propio divorcio para crear esta historia. La película recibió elogios de la crítica y fue nominada a varios premios, incluyendo el Oscar a la mejor película. Marriage Story es una película que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre la fragilidad del amor y la importancia de la comunicación en las relaciones. No podemos hablar de drama adulto sin mencionar Mad Men. Esta serie, ambientada en el mundo de la publicidad en la década de 1960, nos presenta la vida de Don Draper, un exitoso pero atormentado ejecutivo publicitario. La serie explora temas como el consumismo, el sexismo, el racismo, la identidad y la búsqueda de la felicidad. La serie es visualmente impresionante, con una atención al detalle increíble en cuanto a la ambientación y el vestuario. Las actuaciones son excelentes, y el guión es inteligente y sofisticado. Es una serie que te transporta a otra época, y que te hace reflexionar sobre los cambios sociales y culturales que se han producido desde entonces. Es una serie que te muestra la cara oculta del sueño americano, y que te hace cuestionar los valores de nuestra sociedad. Mad Men es una serie que te absorbe por completo en su mundo. La ambientación de la década de 1960 es impecable, desde la ropa y los peinados hasta la música y el diseño de producción. Pero más allá de su estética retro, Mad Men es una serie profunda y compleja que explora temas universales como la identidad, el amor, el éxito y la búsqueda de la felicidad. Don Draper, interpretado por Jon Hamm, es uno de los personajes más icónicos de la televisión. Es un hombre carismático y exitoso, pero también atormentado por su pasado y sus secretos. La serie nos muestra la vida de Don Draper tanto en el trabajo como en su vida personal, revelando sus contradicciones y sus luchas internas. Mad Men también destaca por su elenco femenino fuerte y complejo. Peggy Olson, interpretada por Elizabeth Moss, es una joven ambiciosa que lucha por abrirse camino en un mundo dominado por hombres. Joan Holloway, interpretada por Christina Hendricks, es una mujer inteligente y segura de sí misma que utiliza su sexualidad para ascender en la empresa. Betty Draper, interpretada por January Jones, es la esposa de Don Draper, una mujer que se siente atrapada en su papel de ama de casa y busca una forma de encontrar su propia identidad. La serie explora las limitaciones impuestas a las mujeres en la década de 1960 y la forma en que luchan por superarlas. Mad Men es una serie que te hará pensar y sentir. Es una serie que te mostrará la cara oculta del sueño americano y te hará cuestionar los valores de nuestra sociedad. Es una serie que te transportará a otra época y te hará reflexionar sobre los cambios sociales y culturales que se han producido desde entonces. Mad Men es una serie que merece ser vista y apreciada por su inteligencia, su sofisticación y su capacidad para contar historias complejas y conmovedoras. Y para terminar con esta pequeña selección, quiero recomendarles una joya española, Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar. Esta película, protagonizada por Antonio Banderas, nos cuenta la historia de Salvador Mayo, un director de cine en plena crisis creativa y personal. La película explora temas como el paso del tiempo, la memoria, el arte, el amor y la muerte. La película es visualmente hermosa, con una paleta de colores vibrante y una puesta en escena impecable. Las actuaciones son excepcionales y el guión es muy personal y conmovedor. Es una película que te toca el alma y que te hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de vivir el presente. Es una película que te recuerda que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay esperanza y belleza en el mundo. Dolor y Gloria es una película autobiográfica de Pedro Almodóvar que explora sus propios miedos, inseguridades y obsesiones. Antonio Banderas ofrece una interpretación magistral como Salvador Mayo, un director de cine en declive que se enfrenta a una crisis creativa y personal. La película nos muestra la vida de Salvador Mayo a través de flashbacks y recuerdos, revelando su infancia, sus amores y sus traumas. La película es un homenaje al cine, al amor y a la vida. Dolor y Gloria es una película visualmente impresionante, con una paleta de colores vibrante y una puesta en escena impecable. La película es una obra de arte en sí misma, que te cautiva desde el primer momento. La película explora temas universales como el paso del tiempo, la memoria, el arrepentimiento y la búsqueda de la redención. Salvador Mayo se enfrenta a sus propios demonios y trata de encontrar una manera de reconciliarse con su pasado.
La película es un viaje emocional que te lleva a reflexionar sobre tu propia vida y tus propias experiencias. Dolor y Gloria es una película que te tocará el alma y te dejará pensando mucho después de que termine. Es una película que te recordará la importancia de vivir el presente y de apreciar los pequeños momentos de alegría y belleza en la vida. La película recibió elogios de la crítica y fue nominada al Oscar a la mejor película internacional. Antonio Banderas ganó el premio al mejor actor en el Festival de Cannes por su actuación en la película. Dolor y Gloria es una película que merece ser vista y apreciada por su belleza, su profundidad y su capacidad para conmover al espectador. Estas son solo algunas de las muchas producciones que considero que abordan el drama y la pasión adulta de una manera inteligente y conmovedora. Por supuesto, hay muchas más y cada uno tendrá sus propias favoritas. Lo importante es encontrar aquellas historias que nos hagan sentir, reflexionar y conectar con nuestra propia humanidad. Ahora, llegando al final de este vídeo, quiero resumir brevemente lo que hemos explorado hoy. Hemos viajado por dramas que exploran la complejidad de las relaciones humanas, la infidelidad, la violencia doméstica, la búsqueda de la identidad, el paso del tiempo y la crisis personal. Hemos visto cómo estas historias, a través de actuaciones memorables, guiones inteligentes y direcciones artísticas impecables, logran capturar la esencia de la experiencia adulta, con sus luces y sus sombras. Espero que esta pequeña selección les haya servido como inspiración para descubrir nuevas historias y disfrutar del poder del cine y la televisión. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mis vídeos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo del drama y la pasión. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles son sus dramas adultos favoritos? ¿Hay alguna película o serie que creen que debería haber incluido en este vídeo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de sus recomendaciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando vídeos que les gusten. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.